Works es empleado para todo tipo de transporte, donde, dentro de obligaciones del vendedor, se encuentra el colocar la mercancía a disposición del comprador afuera de la empresa del vendedor, haciéndose cargo del embalaje, mientras las obligaciones del comprador son la carga en fábrica, antes de la entrega de mercancías al transportista. Aduana, exportación, manutención, transporte principal, transporte de carga, seguro de transporte, manutención, transporte principal de descarga, aduana, importación, llegada a empresa del comprador y la descarga de mercancía en fábrica. FCA, Free Carrier Act, libre transportista hasta. FCA es utilizado para todo tipo de transporte excepto marítimo, donde el vendedor tiene como obligaciones el embalaje, la carga en la fábrica, antes de la entrega de la mercancía al transportista, la aduana de exportación, mientras que las obligaciones del comprador son la manutención del transporte principal, la carga, el transporte principal, el seguro de transporte, la manutención del transporte principal, la descarga, la aduana de importación, la llegada a empresa del comprador y la descarga de mercancía en fábrica. FAST, Free Alongside Ship, libre a un costado del buque. FAST aplica únicamente para transporte marítimo, donde el vendedor tiene como obligaciones el embalaje, la carga en fábrica, antes de la entrega de la mercancía al transportista, que es entrega de la mercancía a un costado del buque en el puerto marítimo de embarque. La aduana de exportación, mientras las obligaciones del comprador son la manutención del transporte principal de carga, el transporte principal, el seguro de transporte, la manutención del transporte principal de descarga, aduana de importación, la llegada a empresa del comprador y la descarga de mercancía en fábrica. FOB, Free on Board, libre a bordo. FOB aplica únicamente para transporte marítimo, donde el vendedor se encarga de el embalaje, la carga en fábrica, antes de la entrega de la mercancía al transportista, la aduana de exportación y la manutención del transporte principal, la carga, es decir, entrega la mercancía a bordo del buque elegido por el comprador y en el puerto de embarque convenido, mientras que el comprador se encarga del transporte principal, el seguro de transporte, la manutención del transporte principal, la descarga, la aduana de importación, la llegada a empresa del comprador y la descarga de mercancía en fábrica. CFR, Cost and Freight, costo y flete. CFR cumple su función únicamente con transporte marítimo, donde el vendedor está obligado a cubrir el embalaje, la carga en fábrica, antes de la entrega de la mercancía al transportista, la aduana de exportación, la manutención del transporte principal de carga, transporte principal, mientras el comprador está obligado a cubrir el seguro de transporte, manutención del transporte principal de descarga, aduana de importación, la llegada a la empresa del comprador y la descarga de la mercancía en fábrica. CIF, Cost, Insurance and Freight, costo, seguro y flete. CIF aplica únicamente para transporte marítimo, donde las obligaciones del vendedor inician desde el embalaje, la carga en fábrica, antes de la entrega de la mercancía al transportista, la aduana de exportación, la manutención del transporte principal, la carga, el transporte principal y seguro de transporte. La póliza de seguro de protección de la mercancía en el transporte debe ser por un importe mínimo del 110% de su valor, pero a pesar de que el vendedor contrata y paga el seguro, la mercancía viaja a riesgo del comprador,
quién es el beneficiario de la póliza por designación directa o por el carácter transferible de la misma, mientras que las obligaciones del comprador inician desde la manutención del transporte principal, la descarga, la aduana de importación, la llegada a empresa del comprador y la descarga de mercancía en fábrica. CPT, Carriage Paid to, transporte pagado hasta. CPT es empleado para todo tipo de transporte donde dentro de las obligaciones del vendedor se encuentra el embalaje, la carga en fábrica, antes de la entrega de la mercancía al transportista, aduana de exportación, la manutención del transporte principal de carga, transporte principal, mientras el comprador está obligado a cubrir el seguro de transporte, manutención del transporte principal de descarga, aduana de importación, la llegada a la empresa del comprador y la descarga de mercancía en fábrica. CIP, Carriage and Insurance Paid to, costo y seguro pagados hasta. CIP es utilizado para todo tipo de transporte donde el vendedor tiene como obligaciones el embalaje, la carga en fábrica, antes de la entrega de la mercancía al transportista, la aduana de exportación, la manutención del transporte principal, la carga, el transporte principal y seguros de transporte. La póliza del seguro de protección de la mercancía en el transporte debe ser por un importe mínimo del 110% de su valor, mientras que el comprador tiene como obligaciones la manutención del transporte principal, la descarga, la aduana de importación, la llegada a empresa del comprador y la descarga de mercancía en fábrica. DAT, Delivered at Terminal, entregado en terminal. DAT cumple su función con todo tipo de transporte, donde el vendedor se encarga del embalaje, la carga en fábrica, antes de la entrega de la mercancía al transportista, aduana de exportación, la manutención del transporte principal de carga, transporte principal, seguro de transporte, donde el vendedor no está obligado ante el comprador a tomar un seguro, pero debe proporcionar al comprador, asumiendo el gasto obviamente, el documento que le permita concretar la recepción de la mercancía. Y manutención del transporte principal de descarga, mientras el comprador se encarga de aduana de importación y de la llegada a la empresa del comprador y la descarga de su mercancía. DAP, Delivered at Place, entregado en el lugar. DAP es empleado para todo tipo de transporte y dentro de las obligaciones del vendedor se encuentran el embalaje, la carga en fábrica, antes de la entrega de la mercancía al transportista, la aduana de exportación, la manutención del transporte principal, la carga, el transporte principal, el seguro de transporte. Aquí el vendedor no está obligado ante el comprador a cerrar un contrato de seguro. Asimismo, debe proporcionar al comprador por cuenta propia el documento que le permite recibir las mercancías. Dentro de sus obligaciones también incluye la manutención del transporte principal, la descarga y la llegada a empresa del comprador, mientras que el comprador se encarga de la aduana de importación y la descarga de mercancía en fábrica. DDP, Delivered Duty Paid, entregado, derechos pagados. DDP es utilizado para todo tipo de transporte, donde el vendedor tiene como obligaciones el embalaje, la carga en fábrica, antes de la entrega de la mercancía al transportista, aduana de exportación, la manutención del transporte principal de carga, transporte principal, manutención del transporte principal de descarga, aduana de importación, llegada a la empresa del comprador y la descarga de la mercancía en fábrica, mientras que el comprador tiene como obligación solo el pago de los seguros.